Muchas gracias por venir, por supuesto. Muchas gracias, Matilde. No sé si se me oye. Ahí está. Muchas gracias, Matilde. Quería, por la introducción, no sé si me merezco todos los elogios que me has dado, pero se nota que hay una amistad, un vínculo de amistad entre nosotros. Quería agradecer a la Fundación Cañada Blanche y a Olivier el haberme invitado, y es para mí un placer hacer de telonero de lo que es, desde mi punto de vista, un magnífico informe sobre la competitividad y el futuro de la Comunidad Valenciana. Digo hacer de telonero porque yo lo que voy a hacer es un poco poner el marco genérico de lo que está pasando en Europa, de lo que ha pasado con la crisis y cómo esto está afectando al escenario competitivo para las regiones europeas. Llevamos en Europa una crisis que empieza, según se mide, en el año 2008. Mi mujer, que trabajaba en intercambio bancario, pues llegó de vacaciones el día 12 de agosto y pasó de prestar de una noche, de un día a otro, 8.000 millones de euros a prestar 300 millones de euros. Con lo cual se puede decir que el día 9 es cuando empieza la crisis financiera. Hay una crisis inmobiliaria, pero después de 5 años de crisis se han saneado los bancos, por lo menos en España. Tenemos los test de estrés y han salido que los bancos españoles están bien o están entre los mejores de Europa. La crisis inmobiliaria se ha asumido, ha habido el problema de la destrucción de empleo masiva en el año 2008 y sobre todo en el 2009, pero ya prácticamente no hay destrucción en el sector de la construcción y en cambio seguimos en crisis. Hay síntomas de recuperación, pero cada vez que vamos recuperando pasan unos meses que se crean empleo y vienen otros meses que se destruye empleo. Parece que vamos a crecer y hay problemas de inflación, etcétera. Son problemas recurrentes. ¿Por qué ocurre esto? Sencillamente porque se trata no de una crisis ni financiera ni una crisis inmobiliaria. Es una crisis mucho más profunda, que es una crisis estructural y que tiene sus raíces no en lo que se hizo en el 2008, en el 2009 o en el 2007, no en lo que se hizo a partir del 2000, en la burbuja inmobiliaria, sino que va mucho más allá. Europa lleva 4 décadas creciendo menos que los Estados Unidos. Y se dice pronto, desde 1970 hasta 1970, los años 50 y los 60, hubo una reducción de las disparidades entre Europa y Estados Unidos brutales. A partir del 70, cada década, 70, 80, 90, 2000, Estados Unidos ha crecido por encima de Europa. Desde los años 90, los tigres asiáticos han recuperado terreno y han recuperado terreno a marchas forzadas. Y sobre todo a partir del 2000, lo que hemos visto ha sido el crecimiento de los nuevos países emergentes, de los BRICS, de China, India, Brasil en menor medida, con todos sus problemas y los problemas que se están viendo en Rusia, pero sí que ha habido un crecimiento muy importante que está afectando a la posición de Europa en el resto del mundo, en la posición de Europa desde un punto de vista económico, pero también político y, por lo tanto, social, está cada vez en mayor peligro. Y la mayoría de los países europeos, incluyendo España, se han visto incapaces, con raras excepciones, pongamos el caso de Alemania, el caso de Polonia recientemente y algunos países escandinavos, a seguir este ritmo que está llevando la economía mundial. Y la cuestión es ¿por qué? Pues para ello lo que voy a hacer en esta presentación, voy a basarme en los 4 pilares fundamentales, voy a saltarme uno que es el demográfico, que fomentan el crecimiento económico y la competitividad de las empresas, ver cómo está la situación, cómo se alinean estos factores con lo que nos interesa a todos, que es el crecimiento económico, la creación de empleo y la innovación. Podría hablar de productividad, pero los resultados serían más o menos los mismos, para intentar después poner una serie de recomendaciones de políticas públicas. Voy a mirar a los 4 elementos: capital humano, capacidad innovadora, instituciones y dotación de infraestructuras, empezando por la dotación de infraestructuras, donde creo que estamos en una mejor condición. ¿Cómo estamos en cuestión de infraestructuras? Vamos a poner un indicador de infraestructuras, que es la dotación de infraestructuras de autopistas por kilómetro cuadrado de territorio, en el que aparece el mapa de Europa, donde, quiero avanzar, Europa en su conjunto, de todas las grandes zonas del mundo, es la que mejor está dotada de infraestructuras, y en particular España es la que está mejor dotada de Europa, junto con Portugal. Aquí a lo mejor se ve menos,
¿Por qué? Porque el indicador que coge, si no sería escándalo, lo voy a mostrar en un momento, la Unión Europea, que es de donde viene el mapa, es por kilómetro cuadrado y España es un país relativamente grande. Pero aún así estamos en el 5º puesto del ranking. Y donde más ha crecido la inversión, por ejemplo, en autopistas ha sido en Andalucía, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana. Estamos hablando de 6 regiones españolas en los primeros puestos del ranking entre 1990 y el año 2009. Es cierto que España partía de un déficit y un déficit importante, pero hemos pasado de déficit, de estar en la cola del león, a ser no la cabeza del ratón, sino la cabeza del león. ¿Por qué? Vamos a poner algunos indicadores. En vez de mirar los kilómetros de autopistas, lo miramos por territorio, lo miramos por PIB, y Portugal aparece como número 1. Y no con una media que sea ligeramente superior a la media europea, sino que es 2,8 veces superior a la media europea. Estamos hablando de un Portugal que tiene en algunos tramos 3 autopistas paralelas entre Lisboa y Oporto y que no se usan, más que nada porque hoy en día son de peaje, y tienen todavía una carretera nacional que está al lado, que es la que está congestionada. Pero Portugal es primero en autopistas por PIB, es tercero en autopistas por habitantes, es quinto en autopistas por territorio, España es esta, me he confundido antes, y España es segunda en autopistas por PIB, es primera al doble de la media europea en autopistas por población, y es también está en un 6º puesto por superficie, teniendo en cuenta que tenemos la red de autopistas más amplia de toda la Unión Europea, siendo un país que tiene un PIB que todavía es un 25%, un 30% menor que el de Francia, y una población que es 20% menor que la de Francia, en un territorio que es 10% menor que el de Francia, para poner una comparación. Y cuando decimos esto, es el país también España con la principal red de trenes de alta velocidad, con el mayor número de aeropuertos, y se puede decir de manera infinita. Con lo cual, problemas de infraestructuras prácticamente no hay. Hay quizás un sobredimensionamiento de las infraestructuras a nivel europeo. ¿Qué pasa con los otros aspectos? Pues tenemos capital humano. En capital humano, si vemos a la educación universitaria, en España se ha hecho mucho en avanzar en temas de stock. Hay casi el 40%, o más del 40% hoy en día, de personas en el grupo de edad que va a la universidad. Y como vemos en el mapa, en verde todo el norte de España, Madrid, el País Vasco, Navarra y Cantabria están entre los líderes en gente de formación universitaria en Europa, y el resto no está tan mal. Está mucho peor Portugal, está mucho peor, por ejemplo, la República Checa, está mucho peor Alemania en porcentajes de gente con formación universitaria. Pero mientras que España está relativamente bien en estos niveles, que es un indicador de stock, si nos pasamos al fracaso escolar, jóvenes que dejan la escuela secundaria sin no el graduado escolar, sino el diploma de escuela secundaria, España y Portugal están a la cola. Algo menos de un tercio de nuestros jóvenes dejan la escuela sin conseguir antes de los 18 años. Muchos de ellos, si seguimos lo que viene diciendo el PISA y PIAC, son analfabetos funcionales. Y no estoy utilizando las palabras a la ligera. Es decir, son personas que en una economía del conocimiento no son empleables, salvo en actividades de carácter rutinario, que son las que no tiene España, o se está quedando España sin ellas, y se va a quedar cada vez menos porque se necesitan gente mucho más cualificada. Son gente que va a tener, en muchos casos, si no se consigue recuperar, va a ser dependiente, y va a ser dependiente durante gran parte de su vida. Este es un problema que tiene España, tiene Portugal, pero por ejemplo no tiene ni la República Checa, ni tiene Eslovaquia, ni tiene Polonia, ni tiene, por ejemplo, gran parte de países del centro de Europa, como pueden ser Eslovenia, puede ser Austria o puede ser Alemania. Hay muchas diferencias. Si miramos aquí a los problemas de bajos niveles de educación, Portugal, Malta y España aparecen a la cola, y además es donde hay mayores diferencias. Las diferencias entre Madrid, que es donde hay el menor nivel de fracaso escolar, y Extremadura son importantísimas, y aún así Madrid está muy por encima de la mayoría de los otros países europeos. Otro problema similar es la cuestión
de la calidad. Hemos dicho, sí, tenemos un stock que no está mal, sobre todo a nivel universitario, hay otros problemas, sobre todo en el fracaso escolar, pero ¿qué es lo que nos vienen a decir nuestros informes sobre la calidad de la formación de la juventud, digamos, y no ya la juventud, sino también los adultos españoles? Ahí los resultados son bastante desalentadores. Si miramos a los resultados de PISA, hechos por la OCDE, que son para jóvenes en escuela secundaria, si miramos a los resultados de PIAAC, que son ya para adultos también hechos por la OCDE, los resultados de España, dentro de los países de la OCDE, aparece en los puestos de cola, por encima de países como Chile, con países como México, pero siempre por debajo, y significativamente por debajo de la media europea. Aquí están algunos indicadores, ponemos Estados Unidos con un sistema que en educación secundaria, esto es el PISA, entonces la educación secundaria está muy criticado, pero España, tanto en lectura, como en ciencia, como en matemáticas, está por debajo de Estados Unidos. Por contra, países como, regiones emergentes, como Singapur, y sobre todo la ciudad de Shanghái, son los que tienen mejor dotación, mejor calidad de educación en secundaria en todos los niveles. Shanghái es la primera, tanto en lectura como en ciencia como en matemáticas. Y Corea aparece siempre entre los 3 primeros en estos campos. Luego tenemos la cuestión de la formación continua. En un mundo mayor, cada vez más fuerte en temas de conocimiento, donde la necesidad de reciclarse de manera continua a medida que va avanzando el conocimiento es fundamental, muchos países europeos, por ejemplo España, no están entre los peores en formación continua. Hay otros países que están en peor situación, como puede ser toda la franja este, desde Polonia hasta Grecia, pero en muchas regiones españolas, entre las cuales la valenciana no se cuenta porque está un pelín mejor, la situación es una situación todavía de bastantes déficits importantes con respecto, por ejemplo, a los líderes en este campo, que son los Países Bajos y los países escandinavos. ¿Dónde estamos en capacidad innovadora, por ejemplo, a nivel europeo? Pues si cogemos todo el nivel de Europa, lo que vemos es que nunca ha habido tampoco un liderazgo, por lo menos en épocas recientes, europeo en temas de innovación. En temas de investigación hay zonas donde hay verdaderamente puntos de excelencia, pero en gran parte de las áreas somos seguidores. Y lo que hay es una diferencia importante, tanto en gasto absoluto, por ejemplo, en I+D, con respecto a Estados Unidos. Aquí se ve la línea azul, son los Estados Unidos, la línea amarilla o naranja es la Unión Europea, aunque ha aumentado más en los Estados Unidos. Y lo que es interesante es lo que está pasando en otras partes del mundo. China está todavía por detrás, pero hay un crecimiento y se calcula que en 3 años va a gastar en I+D, en términos absolutos, lo mismo que gasta toda Europa, si sigue a estos ritmos de crecimiento. En términos relativos, China ya nos ha alcanzado. Las líneas se cruzan. Hoy en día, relativo al PIB, China gasta más en I+D que toda Europa en su conjunto, teniendo en cuenta que muchas regiones de Europa, muchos países, sobre todo de las zonas periféricas, gastan muy poco. En cuanto a los outputs de innovación, medidos en este caso por patentes, lo que hay es que todavía la diferencia es importante. Hay una diferencia de 9-1 con respecto a China. Hay una diferencia de 50-1 todavía en producción de patentes con respecto a la India. Estamos muy por detrás, en cualquier caso, de los Estados Unidos, pero, como se ve en este gráfico, la evolución, pues no marca aquí, pero esta es la línea de China, es que el crecimiento de patentes en China ha sido exponencial sobre todo a partir del año 2000. Hay problemas de innovación que afectan sobre todo al este de Europa, a las empresas del este de Europa, y en España, como vemos, pues regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Murcia están a la cola de Europa, a niveles inferiores a los que se ven, por ejemplo, en la región de Bucarest, en Rumanía, o en Budapest, en Bratislava, en Eslovaquia y en Hungría y en Eslovaquia respectivamente. Y según los análisis de la Regional Innovation Scoreboard del año 2012, muchas de nuestras regiones, sobre todo las regiones del sur, son innovadores muy modestos y son más que nada seguidores de los potenciales de innovación, lo cual limita un poco la capacidad de las empresas para competir. Y por último está la cuestión institucional, tan cacareada últimamente
en la prensa, los problemas de calidad de gobierno, los problemas de corrupción que están apareciendo, que ha sido siempre muy difícil de medir, pero que cada vez estamos midiendo mejor. Y aquí lo que voy a poner va a ser un mapa que ha hecho el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo para el año 2013, en el que indica cómo está cada una de las regiones europeas en términos de calidad de gobierno. Aquí España, a pesar de todo lo que estamos leyendo, pues no aparece tan mal. Hay sitios en que está mucho peor. Yo siempre digo, cuando me preguntan por qué es mucho peor la calidad de gobierno en el sur de Italia que en España, sencillamente por una razón, porque en España se dice se va a hacer un aeropuerto y se hace el aeropuerto, y se tiene un aeropuerto. Poco importa que el aeropuerto no tenga sentido económico y que no haya ningún avión, pero hay un aeropuerto. En el sur de Italia se dice se va a hacer un aeropuerto y al final no hay aeropuerto, pero el dinero ha desaparecido. Pero aún así, estamos muy lejos de la calidad de gobierno que se da en los países centrales en términos de corrupción, en términos de eficacia de gobierno, en términos de funcionamiento de los sistemas judiciales, de eficacia de los sistemas judiciales, en términos de transparencia, que lo que se da en las zonas más avanzadas, como son los Países Bajos y también, de nuevo, los países nórdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Entonces, cuando empezamos a juntar todo esto y lo ponemos dentro del marco, digamos, español, pero también de muchas regiones de la periferia europea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una mesa que tiene 4 patas, pero nuestra mesa, en vez de tener 4 patas, tiene una pata única, que es la pata de la infraestructura. Y hemos pensado que si seguimos invirtiendo en infraestructura, esa mesa se nos va a mantener. Pero esa pata tiene que ser muy grande y tiene que estar muy bien centrada para que la mesa no se tambalee. El problema es que la pata era grande, pero no estaba bien centrada, y la mesa se ha tambaleado y en muchos casos se ha caído. Y ahora tenemos que volver a construir las otras 3 patas para poder conseguir que la mesa se mantenga. ¿Por qué? Por los resultados que estamos teniendo. ¿Qué es lo que pasa cuando juntamos todas estas dimensiones y medimos cómo han influido en el crecimiento económico, cómo han influido en el empleo, en distintos tipos de empleo, y cómo han influido en la cuestión de la creación de mayor capacidad innovadora de las empresas? Aquí no se asusten, voy a poner un montón de cuadros, pero voy a ir muy rápido. Los cuadros se derivan de varias investigaciones que he realizado con algunos de mis colegas, en el que miramos a distintos factores en el impacto sobre crecimiento, empleo e innovación. ¿Qué es lo que influye en el crecimiento? En el crecimiento, si comparamos, por ejemplo, la calidad de gobierno con respecto a la dotación de infraestructuras de transporte, medidas por dotación de autopistas, lo que resulta es que para toda Europa, y sobre todo en este caso en las regiones periféricas, cuanto más se ha invertido en infraestructuras, el impacto sobre el crecimiento económico ha sido 0, no ha tenido un impacto significativo, mientras que los que han mejorado más su calidad de gobierno, las regiones que han tenido una calidad de gobierno mejor, son las que más han crecido. Cuando se ponen las mejoras, mayor ha sido todavía el crecimiento. Por otro lado, si miramos también a la capacidad de innovación, la capacidad de innovación funciona, sobre todo en regiones centrales. En regiones periféricas funciona a mayor es la calidad de gobierno de la región periférica. Es decir, la calidad de gobierno no solo es un factor fundamental para generar crecimiento económico per se, sino que determina, por un lado, la eficacia de las inversiones, digamos, en capital humano, y determina la eficacia, sobre todo, de las inversiones a medio y largo plazo en innovación. Es una llave importante para conseguir un mayor crecimiento y es una llave que hasta ahora ha sido prácticamente olvidada, no solo en España, sino a nivel general en toda Europa. Vamos a poner un ejemplo. Este es un mapa en el que se ve en la parte de atrás el nivel de crecimiento entre el año 1996 y el año 2011, y lo que se ve encima, con un símbolo de carreteras, es la inversión en autopistas en cada una de las regiones europeas. Los países que más han crecido, también partiendo de bases más bajas, han sido Rumanía y Polonia. Los países que no han crecido han sido, durante todo este periodo, países centrales, como son Francia, el norte de Italia y gran parte de Alemania y Alemania Occidental. Y si hacemos una correlación que podría haber puesto entre inversión en infraestructuras e inversión y crecimiento económico, no sale. España y Portugal
que han crecido, han invertido muchísimo en infraestructuras, han tenido durante todo el periodo un crecimiento moderado. Se ha crecido más en España que en Portugal, pero dentro de lo que cabe no han estado a la cabeza y no ha sido ligado al tipo de inversión que se ha hecho. Si miramos carreteras secundarias, que son carreteras que tienen menos interés, se piden menos por la población, se piden menos por los políticos, no se pueden inaugurar justo antes de las elecciones. Lo que tenemos es también una escasa correlación, pero lo importante es que cuando se juntan, aquellos países y aquellas regiones periféricas que han invertido más en carreteras secundarias, a mayor es la calidad de gobierno, mayor impacto han tenido sobre el crecimiento económico. Aquellas regiones que tienen una menor calidad de gobierno han tenido una preferencia por autopistas y, en cualquier caso, el impacto ha sido nulo o en algunos casos negativo. ¿Qué es lo que pasa con el empleo? Y aquí voy a mirar solo a nivel de toda Europa. Y aquí se meten los cuatro elementos: capital humano, innovación, infraestructura de transporte y calidad de gobierno. Perdón. Hay dos factores que son fundamentales para la creación de empleo a cualquier nivel. Después vamos a distinguir entre empleo, digamos, de alto nivel de formación y empleo de bajo nivel de formación, que son la calidad de la educación y la calidad y la capacidad innovadora. Aquellas regiones que tienen un mayor stock de población universitaria, que invierten más en I+D, son aquellas que han generado más empleo durante el periodo entre 1995 y el año 2011. La inversión en infraestructuras de transporte para toda la Unión Europea no ha tenido impacto, el coeficiente es negativo aunque no significativo. Igualmente, el mismo factor, aunque el coeficiente es positivo, es de la calidad de gobierno. Pero este impacto neutro de la calidad de gobierno cambia cuando se consideran el empleo de alta calidad, de alto nivel de formación, y el empleo de bajo nivel de formación. ¿Qué pasa cuando miramos el empleo de alta cualificación? Pues en el empleo de alta cualificación tenemos un factor fundamental. El factor que se mantiene es la calidad de la formación. No la calidad de la formación, perdón. El nivel de formación de la población de la región del mercado de trabajo. En cambio, la infraestructura de transporte, a mayor inversión en infraestructura de transporte, y esto es importante, menor crecimiento económico durante este periodo. Lo cual indica que probablemente se ha sobrepasado el umbral de inversión en infraestructura de transporte que es necesario para generar empleo. Factores como la innovación y la calidad de gobierno no tienen un impacto significativo sobre la generación de empleo de alta cualificación. ¿Qué es lo que pasa con empleo de baja cualificación? Para aquellas personas que no tienen formación, todos los que están ligados al sistema del fracaso escolar, pues que hay un factor fundamental, que es la calidad de gobierno. Sin una calidad de gobierno adecuada, no se ha podido generar ningún tipo de empleo de baja cualificación, que por cierto se ha destruido en Europa. Europa ha asistido a una destrucción masiva de empleo de baja cualificación en los últimos 20 años, que ha pasado de representar el 15% de toda la totalidad en torno al 7%. El problema es que mucha de esta destrucción no se ha visto sustituida por generación de otro empleo, pero muchos de los que han perdido este tipo de empleo se han convertido en parados de larga duración, en dependientes del sistema. ¿Qué pasa con el desempleo de alta duración? Pues aquí en el desempleo de alta duración los coeficientes están invertidos, porque a mayor desempleo de alta duración, que es una exclusión social, pues mayor nivel de educación pues es lo que intenta limitar todo esto. Lo que tenemos es que ha habido, cuanto mayor es el capital humano y mayor es la calidad de gobierno, menor ha sido el desempleo, la creación de desempleo de larga duración. Y son los dos factores fundamentales. Como vemos, hay un factor que aparece en todos los campos, que es el factor educación, formación. Hay un factor que aparece sobre todo para exclusión social y para empleo de baja cualificación, que es la calidad de gobierno, y la innovación, que contribuye sobre todo a la generación de empleo de manera indiscriminada. En ninguno de los casos la infraestructura y la infraestructura de transporte parece que ha sido uno de los factores que ha llevado, al menos en el caso europeo, durante los últimos años, a la creación de empleo. ¿Y qué pasa con la innovación? Pues la innovación es 3/4 de lo mismo. Voy a pasar muy rápido porque me ha dicho Matilde que me quedan 5 minutos, pero que resultado tenemos: calidad de gobierno facilita la innovación, también facilita la innovación una serie de factores como el gasto privado, sobre todo en I+D, el gasto público, como vamos a ver, no lo hace, y también
la formación, que es un factor de nuevo fundamental, que aparece en estos dos coeficientes de aquí abajo. También cuando miramos otros factores, la innovación, por ejemplo, dividiendo entre regiones centrales y regiones periféricas, en las regiones centrales la calidad de gobierno no afecta, es decir, tienen una calidad de gobierno suficientemente buena como para que el crecimiento se determine por otros factores, que son sobre todo la inversión en I+D y, de nuevo, la formación de la mano de obra. En cambio, en las regiones periféricas, el factor fundamental, con mucha diferencia para que la innovación funcione y crezca la innovación, es la calidad de gobierno. Más, de nuevo, la formación. La inversión en I+D no aparece como significativo y no pongo la infraestructura porque no solo es significativa, sino que es significativa de carácter con sentido negativo. A mayor inversión en infraestructura, menor capacidad de innovación en las regiones periféricas de la Unión Europea. Y esto se ve de manera gráfica y yo creo que un poco más clara que con un cuadro en estos dos gráficos. ¿Qué tenemos aquí? Estas son las regiones periféricas de la Unión Europea y lo que tenemos es, por un lado, el crecimiento en I+D y, por otro lado, el crecimiento en innovación utilizando las patentes como una medida de la innovación, que es una medida imperfecta, pero es la única que tenemos a nivel regional. Para las regiones periféricas, cuanto más invierten en I+D las empresas, hay una mayor generación de innovación. El problema es que, en muchos casos, salvo en las regiones centrales de la periferia, hay muy pocas empresas con capacidad para invertir en I+D. Y la inversión en I+D de las empresas no ha crecido. De hecho, se ha mantenido relativamente estable en gran parte de la periferia europea. Lo que ha crecido ha sido la inversión por parte del sector público. Y la relación que hay entre mayor inversión en el sector público en I+D y crecimiento de la innovación es una relación ligeramente, no excesivamente, pero ligeramente negativa. Relación entre calidad de gobierno e innovación, otra vez. Cuanto más mejora la calidad de gobierno a nivel regional, para todas las regiones rojas son regiones periféricas, regiones grises son regiones centrales, mayor aumenta la innovación, pero hay un efecto umbral, esto es un índice que va de 0, que es la peor calidad de gobierno, a 1, la mejor calidad de gobierno, a partir de 0,8, donde está gran parte de las regiones del centro de Europa, un incremento de la calidad de gobierno no tiene ningún impacto sobre la innovación porque se ha llegado al umbral requerido. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que nuestros factores y tal y como se han desarrollado, lo que se ha invertido en Europa, han tenido impacto que varía enormemente y que a lo mejor no se han hecho las cosas de la manera adecuada, ¿cuáles son las recomendaciones de política? Pues las recomendaciones de política son muy similares, y esto me congratula, a las que aparecen en el informe sobre la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que el informe para la Comunidad Valenciana está basado exclusivamente en el análisis de las condiciones locales. En primer lugar, es la necesidad de buscar, como se ha hecho en este informe, estrategias adecuadas al territorio, que se basen en un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya no es tiempo de soluciones genéricas. Decir que para solucionar los problemas de innovación hay que invertir en un 3% en investigación y desarrollo, aunque lo diga el programa Horizonte 2020, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en muchas regiones están tan lejos del umbral tecnológico para conseguir que esto tenga un impacto. Y muchas regiones, por ejemplo, países como Noruega, que invierten muy por debajo del 3%, estamos hablando de un país que invierte en torno al 1,47% de su PIB, dependiendo de los años, en I+D, tienen las empresas más innovadoras de Europa. Lo que se necesita son estrategias integradas que vinculen la calidad de las instituciones con la formación, con la dotación de infraestructuras que se tiene y en la que se pueden invertir, con el tejido innovador, con la calidad de la innovación de las empresas, y que todo esto contribuya a desarrollar la actividad económica. Y el timing, la selección temporal de todos estos factores es crucial. Volvemos a la idea de la mesa. Esto es como si fuera una mesa vista desde arriba. Si ponemos todos nuestros huevos en una pata, la infraestructura, la mesa se nos va a caer. Lo importante es hacerlo crecer al mismo ritmo y de manera coordinada. El segundo factor, y sale de los análisis, es un mayor enfoque, un mayor énfasis en la formación y en la innovación. Pero no formación solo en tipo de stock,
Es decir, sí que hay que tener en cuenta el stock, hay que tener en cuenta el problema, sobre todo en países como Portugal y España, del fracaso escolar, pero hay que tener en cuenta también problemas como el de la calidad de la educación, el desajuste que hay entre oferta educativa y demanda laboral, y el problema de la formación continua, la idea de que tenemos que estar formándonos de manera continua, ya sea financiado por las empresas, ya sea financiado por el sector público, ya sea de manera mixta, para conseguir una mayor productividad, una mayor capacidad de innovación, una mayor capacidad para absorber innovación que viene de fuera. Y después, una innovación que en muchas regiones periféricas no tiene que representar creación de nuevo conocimiento, sino, no todos podemos ser hoy en día Silicon Valley, hay muy pocos Silicon Valleys, hay uno, es la absorción rápida y la asimilación de la innovación que viene de fuera y la transformación en productos en el seno de las empresas. Otro factor fundamental, que es una condición esencial, es el enmendar los problemas de carácter institucional. Los problemas institucionales, como dije, son un problema directamente por sí mismo, influyen directamente en la capacidad de crecimiento y la capacidad de generación de empleo, también influyen en la capacidad de innovación, en la capacidad de generar mayor productividad, pero también son un problema, un factor que limita la eficacia de otro tipo de políticas. Como dije antes, de las políticas sobre todo educativas, de las políticas innovadoras, también de las políticas sanitarias. Y dentro de esto, cuando se descompone la calidad de gobierno, hay dos factores fundamentales: la lucha contra la corrupción y la mejora de la eficacia de las políticas públicas. Mejor diseño, mejor adecuación a las características territoriales y mejor implementación y monitorización del sistema. Una mayor coordinación de las políticas públicas, tanto a nivel horizontal, mediante participación de todos los agentes en un territorio, es decir, de la sociedad civil en su conjunto. No es una responsabilidad solo de los empresarios, no es una responsabilidad solo del poder público, es una responsabilidad que nos atañe a todos, y una coordinación vertical que involucre a los gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales y, en este caso, la Unión Europea. Y, por último, el factor internacionalización, que ya ha mencionado el presidente, que aparece de manera muy clara en el informe. Estamos en una sociedad del conocimiento, y en una sociedad del conocimiento no se puede vivir con el conocimiento que se genera localmente, por muy inteligentes, por muy dinámicos que seamos. Si tenemos interacción siempre entre nosotros mismos, llega un momento en que no surge nada nuevo. Surgen cosas nuevas cuando se habla con gente de fuera, y para eso es necesario crear intercambios de conocimiento, formación de redes, cadenas de valor. ¿Que eso puede generar fuga de cerebros? Puede, pero también genera intercambios de conocimientos. Y los cerebros que se fugan después pueden volver. Pero los intercambios de conocimiento están ayudando a que las empresas actuales generen mayor dinamismo. Voy a volver al caso de Noruega. En Noruega, que ha sido un país que ha generado una política de clústeres muy agresiva, después de muchos análisis muy detallados, lo que aparece es que la innovación en Noruega viene siempre por la generación de estas cadenas de valor, de estos intercambios. Y eso no conlleva solo el hecho de que empresas vayan a interaccionar con otras empresas o tengan clientes en el extranjero. Muchas veces conlleva que haya personas que vayan a estudiar en el extranjero durante un par de años, o que haya personas, empresarios y trabajadores que vayan a ferias internacionales a conocer las últimas novedades. Esos son los factores que han creado un dinamismo que, en un país que invierte muy poco en I+D, está generando empresas que tienen niveles de innovación en periodos de 3 años, según el manual de Oslo, como se miden, superiores al 50%, cuando, por ejemplo, en el Reino Unido estamos hablando de capacidad de innovación de en torno al 26-27%, y no estamos hablando de uno de los países menos innovadores de Europa. ¿Cuáles son las conclusiones? Se trata de una crisis estructural, no nos vamos a engañar, no hay soluciones fáciles, los problemas son difíciles y requieren un diagnóstico claro, pero más allá del diagnóstico requieren un coraje social, político e institucional importante, en el que se atajen de raíz los problemas institucionales, que por motivos de cortoplacismo, de soluciones políticas, se han utilizado las reformas, se han hecho de manera muy lenta, iba a decir a paso de caracol, quizás un poco más de paso de caracol, y sé que son difíciles de hacer, pero
Si no se ponen en marcha estas reformas y reformas avanzadas, el problema es que podemos seguir a este paso de caracol, no solo de la reforma, sino de pequeños momentos de crecimiento con momentos de crisis. Es decir, podemos ser como Japón, no solo por los próximos 25 años, sino por periodos incluso más largos. Pero para ello es necesario no solo que sea un agente el que tome el toro por los cuernos, no podemos esperar que la solución venga como si fuera el maná por parte de un salvador político o de las administraciones públicas, o poner todo el peso en las empresas ni en el sistema financiero. Lo que tenemos es necesario, como aparece muy bien en el informe, un amplio consenso social, una participación de toda la sociedad civil para conseguir que se pongan en marcha estas reformas que son necesarias, que van a ser difíciles, pero que es la única forma de salir adelante y conseguir que en un mundo cada vez más globalizado se puedan sentar las bases de lo que es un crecimiento, una generación de empleo que sea sostenible y que no sea, sobre todo, pan para hoy y peso sobre las espaldas de nuestros hijos, de nuestros nietos, que no van a poder mantener un sistema que no se puede mantener tal y como está formulado hoy en día. Si no se hace esto, la alternativa no es que sea muy halagüeña, es crisis recurrentes, declive a largo plazo, es decir, Japón, pero en una escala más larga y quizá en una escala más grande y quizás durante un plazo mayor. Muchas gracias.